Se dice que la propia ley desprotege al consumidor. Han propuesto nuestros ponentes algunas opciones, algunas soluciones. Fundamentalmente me ha parecido ver entresacar dos. El profesor Clavería insiste en la necesidad de un control público de legalidad y la profesora Muñiz Espada, más que insistir ella, ha hablado de la necesidad de informar al consumidor o usuario. Yo me quedo más con la solución, no que sea del profesor Clavería, pero con la primera opción del control público de legalidad. A mí, y yo perdón porque voy a ser un poco parte, y debo ser simplemente un presentador. Lo de la información del consumidor, que se impone en todos los países de Europa, casi me parece ofensivo. Primero, me parece ofensivo porque yo soy consumidor, lo somos todos, no olvidemos ese primer dato, que hablamos del consumidor muchas veces como si fuera un tercer sujeto. Y Kennedy ya decía en los años 60, consumidores somos todos. ¿Por qué esa información? Tan mala es la falta de información como el exceso de información. Si uno leyera todos los artículos del Código Civil sobre el matrimonio, habría menos matrimonio. Si uno supiera todo lo que hay detrás de un contrato bancario, yo creo que habría menos préstamos, menos contratos de seguro, etcétera. Y además, ahí está la ofensa, para mí. Detrás de toda esta protección de la ley, con esa grande información que quiere asegurarnos, ¿en qué sentido nos trata como el contratante más débil? ¿Es una debilidad económica? Empiezo a sospechar que nos trata por una debilidad mental. Parecemos tontos. Basta con leer muchas veces las instrucciones o manual de manejo de cualquier aparato que compramos. Yo por eso prefiero el control público de legalidad. Dejar en quien entiende de la ley el control, la protección del consumidor. Y digo esto porque muchas veces se nos llena la boca diciendo, comparando la ley con el contrato. Contrato lex privata, lex inter parte. ¿Dónde está la fuerza del contrato? ¿En que las partes realmente conocen en profundidad el contenido del contrato? No, tampoco la fuerza de la ley está en que los ciudadanos conocemos el contenido de la ley. Ignorantia iuris non excusa. Control público de legalidad. Y me voy a la hipoteca. Y creo que ya estoy demasiado participando en el debate posible. El problema es que en Europa está Inglaterra. En parte. Hay un país del sistema del common law. Y en materia de hipoteca es difícil encajar un país del sistema del common law, que como los demás países o no tienen un registro de la propiedad o el registro de la propiedad que tienen funciona muy mal. Por eso no son buenas las hipotecas, porque no hay un notario y un registrador de la propiedad que controle la legalidad de los préstamos hipotecarios. Yo creo que ahí está la dificultad principal de que hagamos una eurohipoteca en la que, como es debido, se proteja al consumidor. Me he cedido en mi papel de presentador. Yo no sé si con esto he abierto el debate o si queréis proseguimos con las intervenciones de hoy, que como ayer el programa en sí de suyo es apretado y denso. Bueno, si me permites, en el ámbito del sector financiero sí que hay un control. En teoría lo hay. Lo hay. La ley debería ser más prolija, se puede avanzar con una regulación jurídicamente mejor. Pero el problema es que los controles no han funcionado, la supervisión no ha funcionado. Existir existe, pero no ha funcionado. Y entonces ahora la siguiente cuestión es, como no ha funcionado, responsabilidad. Bueno, pues cuando veamos qué tipo de responsabilidad se ha venido haciendo, o se ha venido exigiendo, mejor dicho, todavía esto último no lo hemos visto. Ese es otro tema. Pero yo insisto en la necesidad de la publicidad registrada, ¿no? Tenemos un eminente profesor de Derecho Romano. Es cierto que en Roma existía la hipoteca, pero no se usaba apenas. Se usaba la fianza, que es lo que usan los americanos, y la refuerzan, el aval a primer requerimiento, estas cosas. Pero en Roma no era fuerte la hipoteca, de hecho la palabra hipoteca es griega, no romana, porque no tenían un registro de la propiedad. Yo creo que ahí está la clave en materia de hipoteca. Bueno, Francia también tiene un sistema más personalista en este ámbito que nosotros, por ejemplo, o que el derecho alemán. Ha reformado recientemente en el año 2006 su sistema hipotecario, introduciendo un nuevo tipo de hipoteca que ha sido mucho más abierto, mucho más flexible, por ejemplo, que la nuestra. Y lo ha hecho con dos objetivos. Uno, mejorar y modernizar su sistema hipotecario, introduciendo nuevos modelos o nuevas figuras de hipoteca. Y otra, para adaptarse a un futuro mercado europeo integrado, cuyo modelo de hipoteca
sería mucho más abierto. Quizá podríamos hablar de una hipoteca independiente del crédito o una hipoteca contractualmente accesoria, solo accesoria contractualmente, y lo ha hecho para adaptarse a ese futuro que esperamos que exista o que se vea esa normativa. Quería hacer yo una intervención. Una pequeña puntualización respecto de lo que se ha dicho en relación, cuando ha dicho el profesor Cerdeira, respecto de un país que le tengo mucho cariño y mucha admiración, que es el Reino Unido. Bien, quiero decir concretamente que en el Reino Unido hay efectivamente hay registro de la propiedad con un sistema parecido al francés antiguo, y se está tratando de instaurar, eso me dijeron por lo menos, progresivamente el sistema australiano. Es decir, que precisamente a diferencia de muchos estados norteamericanos, otros no, concretamente en el Reino Unido no habría demasiado problema para solucionar esa cuestión. Yo creo que el problema del Reino Unido sería distinto, porque a efectos, yo cada vez lo veo más lejos de la Comunidad Económica Europea desde el punto de vista jurídico y económico. Realmente el Reino Unido forma bloque de otra gran entidad diferente y que está a 7.000 kilómetros, pero sí, pero que realmente creo que la Unión Europea posiblemente no tenga que hacerse a los efectos jurídicos con el Reino Unido, pero quiero decir que yo creo que ese no es problema especial, el tema más bien el problema se está planteando respecto del idioma, curiosamente, respecto del idioma. Yo pertenezco a un grupo de elaboración de derecho europeo, concretamente al grupo de Pavía, y una de las cosas que hemos visto cuando hemos estado tratando, y eso se lo he dicho insistentemente, es que por eso la gente trabaja en francés ya en Pavía, no en italiano ni en español, trabaja en francés. Yo cuando voy a Pavía parece que estoy en París, ¿no? Pues bien, realmente no se trabaja en inglés, y la razón es muy concreta, porque o hacemos un diccionario, este otro gran problema que no es de este congreso, pero lo apunto también para otro posible congreso, ¿no? Que desde el punto de vista de la unificación del derecho privado europeo, o hacemos un diccionario inglés continental de términos jurídicos privados, o nos cambiamos a otro idioma, francés, italiano, español, el que sea, o incluso alemán, porque es que los términos jurídicos de derecho privado de inglés no nos sirven demasiado porque no coinciden. No coinciden, advierto esto, porque mistake no es error y consideration no es causa, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, porque o cambiamos la terminología o no nos entendemos. Y ha habido discusiones absurdas entre juristas británicos y juristas italianos o franceses o españoles que prácticamente se resuelven diciendo: traduzca usted esta palabra porque estamos hablando de cosas distintas. Y basta con ojear cualquier manual de derechos de los contratos de la doctrina británica, ¿no? Y aquí dice británica, dice norteamericana, que es prácticamente la misma. Advierto esto que ahora en sí el tema, precisamente lo del registro, sí sería salvable. El problema no creo que sea exactamente ese. Lo que me llama la atención, hablando de los grupos académicos que están elaborando y armonizando el derecho europeo, y yo creo que la forma realista de trabajar hacia esos objetivos no es tanto, que desde el punto de académico tiene su interés, pero no es tanto a efectos realistas ver lo que hay en común entre cada uno de los ordenamientos jurídicos o lo que nos diferencia, sino qué es lo que necesita el mercado, qué legislación necesita el mercado, y eso hacerlo. Es que es la forma para mí más realista de trabajar en Europa. Hay un grupo que lleva 10 años estudiando el tema de los derechos reales en Europa. 10 años. Desde el punto de vista, como digo, científico y académico, es interesante, es importante, hay que hacerlo, pero para conseguir los objetivos que hay en Europa, para mí, ese método no sirve. Buenos días, soy José Carlos Coutinho, soy abogado de la Unión de Consumidores de Andalucía. Llevo unos 20 años desde que salí prácticamente de esta casa dedicado al consumo, y yo la verdad es que como buen alumno de la casa salí con ese criterio muy formalista que planteaba el profesor Clavería. Lo que pasa es que la experiencia te va dando excesivos palos sobre a quién beneficia o perjudica el excesivo formalismo en las relaciones, sobre todo en las de consumo.
he participado en la redacción de decretos sobre la regulación de servicios, pertenezco a algo que se va a hablar posteriormente, el tema de las responsabilidades médicas, pertenezco a la Comisión de Consentimiento Informado de la Consejería. Siempre hemos trabajado bajo el criterio de que hay que proporcionar la información, hay que proporcionarla por escrito, hay que garantizar la firma del consumidor, hay que garantizar la firma del usuario, porque esa ya es la coartada perfecta para garantizar que lo que está haciendo lo está haciendo por su cuenta y riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad. Claro, el problema es que, aludías antes, bueno, se nos considera la parte contratante débil mental. Desgraciadamente, si apelamos a la media, hasta que sí, hasta puede ser que sí, porque el consumidor medio, y hablo de mi entorno, que es el andaluz, bueno, pues firma hasta su sentencia de muerte cuando le ponen un papel por delante, porque nadie lee el condicionado general de una póliza de seguro, nadie lee el condicionado general de un contrato bancario, nadie se ha leído los papeles de las preferentes. La gente que ha contratado las preferentes por miles de millones de euros en este país lo ha hecho firmando que ha recibido el folleto informativo, firmando que se le han hecho los test de conveniencia, firmando que se le ha prestado la información y firmando unos depósitos que ellos creían que eran a plazo fijo a perpetuidad. Y no pasa nada. Claro, ya desde esa perspectiva uno empieza a replantearse si aquí lo que hay es que apelar al antiformalismo, demuestre usted como parte contratante fuerte, no solo que ha informado, sino que además se le ha entendido. Y cuando usted sea capaz de demostrar que esa información ha sido correctamente recibida por el usuario y que el usuario ha actuado con un consentimiento plenamente formado, entonces empezaremos a pensar en la protección de esa parte contratante, porque lo que estamos viviendo a día de hoy es que, sobre todo en sectores como el bancario y el de los seguros, la parte contratante que se protege por sistema es precisamente la parte económica, porque se apelan a criterios macroeconómicos de interés público del sistema y no precisamente al interés de esa parte más débil. Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, cuestiones como la aplicación de la MiFID o el excesivo formalismo al que estamos recurriendo en otros sectores, pues que van desde lo más simple, como puede ser una tintorería, hasta la compraventa de una vivienda, si realmente lo que estamos poniendo son excesivas armas en manos de quien tiene los abogados de buena familia que le saben asesorar y no de los que tienen los desarrapados como nosotros, que nos tenemos que ventilar con las armas que tenemos. ¿Alguno se da por aludido? No, lo único que me resulta ofensivo es que en una directiva haya que hacer constar que hay que informar al consumidor. Es que se supone que eso va de suyo. Cuando te venden un producto bancario, un producto financiero, te lo tienen que explicar. Bueno. Y tú tienes que se tiene que verificar que tú lo has comprendido y que estás de acuerdo. Es decir, que los principios más elementales del derecho contractual se cumplen. ¿Qué mínimo o qué menos que eso? Y incluso antes de esa directiva se estaban vendiendo algunas personas sin informarles en qué consistía ese producto. Y de hecho, en la orden de adquisición no figuran las características de ese producto, porque yo lo he leído. Y no se describía en qué consistía, qué consecuencias tenía, etcétera, etcétera. Y eso ni se dijo de palabra ni aparece en la orden de compra. Y es lamentable que se tenga que decir o ordenar eso en una directiva cuando es que eso va de suyo. Porque en la compra más elemental a uno le dan ciertas explicaciones de sus características. Vamos a ver, que yo creo que lo que ha pasado desde el principio del siglo en los bancos es lo siguiente. Los empresarios bancarios le dicen a sus empleados o a los directores de cada sucursal: te pagamos por resultados y te damos comisiones por resultados. Esto además lo describe nuestro común amigo Nazarre con mucha claridad. Te pagamos por resultados. Vende estos productos, forward, swaps, etcétera, etcétera. Y entonces él, pues, los vende de la manera que la gente lo entiende, fundamentalmente como depósitos, etcétera, etcétera. Y entonces la gente los compra, dice que confía en ellos y lo firma sin saber, por supuesto, que está firmando y cómo funciona el swap, que al fin y al cabo es una apuesta, etcétera, etcétera. Y los compra así. La pregunta clave que hay que hacerle al banquero es, y esta pregunta lo desnuda totalmente, es: ¿usted qué haría? Entonces, una de dos: o nos miente, y en ese caso, seguro, o bien nos dice la verdad y no lo compramos.
porque efectivamente no lo compraríamos. El swap, por ejemplo, solamente lo compraría Krugman o lo compraría Stiglitz, y ahí posiblemente le sacaría dinero, pero los demás no. Pero cuando se les ha preguntado, cuando clientes han preguntado ¿qué haría usted? Dice, hombre, por supuesto, yo se lo he vendido a mis padres, tienen este fondo, mis padres tienen lo mismo. Y les ha preguntado, ¿pero esto es seguro? Sí, claro. ¿Y esto lo puedo sacar en cualquier momento? Sí, claro. Luego volvemos al tema de mi conferencia. Hay que mentir como payacos. Efectivamente, el mundo funciona así. Profesora Marín. Buenos días. Mis primeras palabras no es un cumplido académico, es agradecerles, felicitar al profesor Espil y Cerdeira por la realización finalmente de este encuentro internacional sobre mediación civil y familiar. Creo que va siendo un éxito, que se va gestando el éxito, y por lo cual pues yo les felicito porque sé el trabajo que ello lleva detrás. Bien, yo quería comentarles algo sobre lo que llevo reflexionando, escuchando la conferencia de mi maestro, las charlas de mi maestro profesor Clavería, y las interesantísimas charlas a mí me ha dado usted a conocer cosas que yo desconocía, profesora Muñiz. Y yo pienso que no creen ustedes que en alguna medida el problema está en que el legislador obliga a una de las partes contratantes, carga sobre una de las partes contratantes, la más fuerte, el predisponente, en muchos casos, la obligación de informar. ¿Qué equilibrio hay en esa relación contractual en la que una de las partes contratantes, como nos decía el profesor Clavería, con intereses contrapuestos, tiene la obligación de informar a la otra? ¿No sería mejor y no sería acabar con, permítanme la expresión, con esta farsa, que si tenemos que informar porque en los sistemas educativos el ciudadano medio, incluso titulado superior universitario, no tiene conocimientos básicos jurídicos, que otra cosa sería que a lo mejor fuera necesario que los tuviera? La realidad es que en España no sé, en Italia no los tiene, ¿No sería, partiendo de esa realidad, que un tercero, se crean tantas figuras, creemos una nueva figura? A lo mejor no va bien, probémosla, en la que la obligación de informar esté en manos de un tercero y no de una de las partes contratantes? Muchas gracias. Posiblemente un mediador. Per tornare al tema di questo incontro, cioè alla mediazione, volevo raccogliere uno spunto che mi è venuto dalla relazione del professor Claveria, cioè lo spunto riguardante le clausole contrattuali. Mi sono chiesto, sarebbe meritevole di tutela in un contratto non imposto, poi magari vediamo i contratti imposti, una clausola di mediazione obbligatoria, cioè le parti si obbligano a far ricorso al mediatore in caso di conflitti prima di andare dal giudice, con le conseguenze previste dalla legge per la mediazione obbligatoria in tema di spese, in tema di addirittura impossibilità di andare dal giudice, quindi di improcedibilità o comunque con le difficoltà che pone la legge. Quindi mi ponevo questo problema. Io ritengo che sia meritevole di tutela una clausola di questo tipo, cioè, così come c'è la clausola arbitrale, così, però insomma, siccome è un problema che non è stato ancora posto, parlando di clausole, io ritengo che una clausola di questo tipo sia meritevole di tutela e quindi le parti si vincolino a un certo percorso riguardante la tutela delle proprie posizioni contrattuali. Ovviamente, trattandosi di una deroga alla tutela giurisdizionale, una clausola di questo tipo imposta unilateralmente configurerebbe sicuramente una clausola vessatoria, una clausola abusiva, e in quanto tale nulla. Questo volevo dire. Grazie. Italiano. Si chiede. Sì, sin duda. Va bene, penso che non ci sia problema al riguardo di quella interessante domanda del professore. Io penso che tutto quello dipende dall'esatto regime che abbia la mediazione.
Se il regime della mediazione, diciamo, è serio, possiamo dire che sia un regime diciamo, capace di proteggere le posizioni delle parti, per me non ci sarebbe problema. E non so perché sarebbe vessatoria questa clausola lì, no? Perché neanche sarebbe vessatoria la clausola che per esempio potrebbe imporre un arbitraggio, e per me non sarebbe, proprio sarebbe una possibilità di soluzione per molti problemi che noi abbiamo posto oggi qui, no? Penso di sì. Una clausola imposta per esempio da una banca, sì, a un cliente privato, non a un imprenditore, poi il problema è diverso, sì, almeno da noi. Una clausola di questo tipo comporterebbe una lesione del diritto di difesa, di andare dal giudice, perché devo passare per l'arbitro con il pagamento, perché magari la banca è un contraente forte, l'arbitrato costa 100 volte di più di una... In Italia però il problema non c'è, perché c'è la conciliazione obbligatoria. C'è un altro problema. In questo settore sì, ma voglio dire, l'arbitrato comporta una diversa disciplina, impegni finanziari diversi, si gioca tutto su una diversa forza contrattuale, e quindi significherebbe ledere, comunque violare e comunque fare eccezione al principio della giurisdizione del giudice naturale. Cosa diversa è appunto quando sorge l'accordo tra parti. Sì, per me il fatto di redigere stabilire una clausola in questo senso, come quella dell'arbitraggio, per me non sarebbe, benché costituisca, diciamo, una deroga del principio di protezione giurisdizionale, penso che non ci siano problemi, perché per sé, in se stessa, quella clausola lì per me non sarebbe automaticamente vessatoria. Può capitare un altro problema: siccome il carattere di vessatoria, in spagnolo abusiva, di una clausola nel diritto spagnolo, nella norma generale dell'articolo 83 del nostro testo del 2007, dipende dal contesto, per questo sarebbe assurdo il registro di cui abbiamo parlato prima, così negativamente, no? Siccome dipende da questo, è possibile che in certi casi questa clausola potrebbe reputarsi vessatoria, ma in generale il fatto di di convenire un arbitraggio oppure una mediazione, per me in se stesso non costituirebbe, a mio avviso, non costituirebbe... è possibile. Io parlavo delle clausole predisposte, se cioè un contraente forte predispone delle clausole, non se c'è l'accordo, se viene negoziata la clausola, ma se la clausola viene imposta all'altra parte, al contraente debole. A questo punto il contraente debole deve sottostare a una regola diversa da quella che è posta dall'ordinamento, perché la clausola arbitrale è una clausola che vale soltanto quando le parti sono d'accordo, quando non è imposta dal contraente forte, e altrimenti il contraente forte dice: guarda, tu devi fare l'arbitrato, cioè devi spendere 100.000 euro per sapere se hai ragione o torto, e chi è che va dall'arbitro? No, penso che neanche ancora, ma comunque cargo de director me da este poder de interrumpir el debate. Eso, si no, no hay fin. Si hemos empezado con alegría, hemos pasado, en mi opinión, a la tristeza al ver nuestra desprotección, ahora pasamos al pánico, porque nos van a hablar de la protección del pasajero aéreo. Profesor Maximiliano Pira.